sanando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Siempre es una bendición poder estar en casa, ¿no? Expectantes, venimos expectantes, como cantaban ahora los chicos, expectantes de escuchar la voz de Dios. Queremos escucharte hablar, Señor, diferentemente de las circunstancias, de las situaciones que cada uno de nosotros pueda estar atravesando en esta noche. Hoy queremos escuchar la voz del Señor, que podamos salir de este lugar animados, reconfortados, con ganas de seguir avanzando, ¿no? Porque a veces la vida se torna difícil y uno se pregunta, ¿vale la pena? ¿Tiene sentido? ¿Para qué seguir? Que hoy Dios vuelva a darnos propósito, que hoy Dios vuelva a darle sentido a nuestras vidas y a todo lo que hacemos, para que a través de eso nosotros podamos seguir glorificando su nombre. Entonces, familia, seguimos avanzando. Estamos con esta serie, como aparece ahí en la pantalla, que hemos titulado de esta forma: No se cae. Hoy llegamos al tercer tema, ya cerquita del final. Es una serie corta de 4 semanas que íbamos a estar desarrollando por este mes de mayo, que estamos celebrando a la familia. Todo lo que hemos tratado de hacer tiene este enfoque de fortalecer nuestras relaciones familiares, de fortalecer nuestros vínculos en casa, con la gente con la que vivimos, con nuestro núcleo cercano, ¿no? Entonces, nació con este propósito la serie. Muchas gracias, Brian. Nació con el propósito de brindarnos herramientas a todos nosotros, indiferentemente de si somos papás, si somos hijos, si somos hermanos, si somos tíos, abuelos. No importa el rol que desempeñemos dentro de nuestra familia, el propósito es adquirir herramientas para que podamos construir, ojo con esto, que podamos construir hogares, no casas, que podamos construir nuestros hogares sobre Jesucristo, la roca, nuestro Señor. Sí, preste atención a esto. No es lo mismo construir una casa que un hogar. Son conceptos muy distintos. No es lo mismo construir una casa que un hogar. La pregunta para nosotros es la siguiente: ¿qué estamos construyendo? ¿Casas o familias? ¿Edificios bonitos, llamativos, cómodos, o hogares sólidos que se mantienen firmes en Jesucristo? No importa la temporada, no importa si hay tempestad, no importa si hay lluvia, no importa si hay tormenta. ¿Sí? ¿Qué estamos construyendo? ¿Casas u hogares? Abro un paréntesis enorme acá, súper importante. No quisiera que nadie tergiverse mis palabras y se quede solo con una parte, quizá para justificar alguna conducta que de ninguna manera refleja el carácter de Dios. Cuando yo digo que nuestra prioridad como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, como hijos de Dios, no debe ser construir casas, sino construir hogares, yo no estoy diciendo a que construir una casa sea algo malo. Por favor, no me malinterprete. En ningún momento dije eso, para nada, ¿sí? Marquitos, la semana anterior, en un extraordinario mensaje, por cierto, súper desafiante, súper fresco, súper necesario, él nos habló de la importancia de heredar prosperidad a quienes vienen detrás nuestro, ¿sí? A las nuevas generaciones. Es la voluntad del Señor. Dios quiere que sus hijos prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que nos vaya bien en el trabajo, Dios quiere que nos vaya bien como profesionales, Dios quiere que nos vaya bien en las finanzas, Dios quiere que nos vaya bien en nuestras relaciones, en nuestra vida espiritual. Dios quiere que nos vaya bien en todo, ¿sí? No, pero es que yo estoy enfocado en crecer solo espiritualmente.
A mí solo hábleme de lo espiritual. ¿Sabe algo? Cuando uno madura espiritualmente, cuando uno crece espiritualmente, cuando uno prospera espiritualmente, todas las áreas de mi vida se ven impactadas para bien. ¿Sí? Todas, absolutamente todas. A Dios le interesa la integralidad de nuestro ser, no solamente algunas áreas. Vean qué interesante la oración del apóstol Juan a su amigo Gallo, probablemente un hijo espiritual. Gallo era uno de los líderes de la iglesia en aquel tiempo, un hombre súper generoso, hospedaba familias, hospedaba cristianos en su casa. Juan le escribe lo siguiente, primera de Juan 3, versículo 2, esta es la Reina Valera 1960, le dice: amado, se refiere a él como alguien amado, ¿sí? Yo deseo que tú seas prosperado. ¿En qué? Todas las cosas. Buenísimo, Ale. Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí? Amén. Este es el deseo de Dios. Y el deseo de todo creyente que ha sido transformado por la gracia de Dios es prosperar y ver cómo sus hermanos prosperan, ¿sí? Ver cómo a nuestros hermanos les va bien, ver cómo a nuestros amigos les va bien, ver cómo a nuestros hijos les va bien, ver cómo a nuestros padres les va bien, ¿sí? Así que, ¿qué le parece si voltea a ver a la persona que usted tiene a su lado? Dígale lo siguiente, dígale: mi hermano, mi hermana, yo deseo de todo corazón, es mi oración, que tu vida y la mía sean prosperadas en todo. Amén. Bien, ¿qué le parece si le damos un aplauso al Señor? Que el Señor nos ayude a seguir prosperando en cada área de nuestras vidas. Entonces, cuando Jesús ya casi está concluyendo el sermón de la montaña, Él viene dando una serie de instrucciones prácticas a las personas que están escuchándolo. Algunos dicen que eran grandes multitudes, otros teólogos dicen que quizá era un grupo más reducido. No importa, Él está hablando, Él está dando indicaciones, Él está presentando este nuevo modelo de vida, y a manera de parábola, Él afirma lo siguiente. Él dice en el capítulo 7, versículo 24: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, ¿sí? Otra vez, no se está refiriendo a si nuestra casa es de hormigón o si es de madera, si es de arquitectura moderna o si es antigua, si es un monoambiente o si es una cuadra completa de construcción. Jesús se está refiriendo a nuestra familia. Jesús se está refiriendo a nuestro hogar, a nuestro oikos, que fue lo que desarrollamos en el primer tema, ¿sí? Continúa el 25: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, ¿sí? Nuevamente, lo que Jesús está diciendo es que a pesar de las tormentas de la vida, a pesar de la tempestad, porque van a haber y vamos a pasar por allí, a pesar de todo eso, nuestro hogar permanece firme porque fue construido sobre los principios y sobre los mandamientos de Dios. Esa es la base de nuestro hogar, esa es la base de nuestra familia, ¿sí? Jesucristo, la roca que nos sostiene aún en medio de la peor tempestad. Entonces, para irnos ya metiendo un poquito en el tema de hoy, vamos a estar hablando de un tema que es fundamental, ¿sí? Es indispensable si es que de verdad nosotros queremos construir hogares sólidos, si nosotros queremos construir familias sólidas, capaces de superar las peores tormentas de la vida, ¿sí? Vamos a estar hablando sobre la comunicación en la familia. Comunicación en familia, ¿sí? Esto es lo que dicen las estadísticas, ¿sí? Una de las principales causas que más problemas,
que más conflictos ocasiona dentro de los hogares, que más divorcios causan los matrimonios, no es las finanzas, no es una infidelidad, aunque esas cosas afectan, generalmente las parejas tienden a recuperarse de esto. Una de las cosas que más daño está causando en nuestras familias es la falta de comunicación o la comunicación deficiente. ¿Sabe cuál es la forma de comunicarse en muchas familias? El silencio. Nadie habla, ¿sí? Nos enojamos, discutimos y pensamos que guardar silencio es la forma en la que yo voy a hacer que la otra persona cambie su actitud o cambie su manera de ser. Las personas no hablan por miedo. Las personas no hablan porque les da vergüenza. Las personas no hablan porque piensan que la familia no es el lugar adecuado para expresar cómo me siento. Capaz que a nadie le interesa saber cómo me siento en mi familia. Y entonces ese silencio empieza a generar raíces de amargura, como hablábamos hace unas semanas atrás. Ese silencio empieza a generar rencores. Ese silencio empieza a generar odio, ese silencio empieza a generar división. No sana las heridas, sino que las heridas se van haciendo cada vez más profundas y más dolorosas. Terrible cuando en una familia la forma de comunicarse es el silencio. Pero existen las familias que se van al otro extremo. Hablan en exceso, ¿sí? Hablan de tal manera que se les hace imposible guardar silencio cuando hay que hacerlo. Son personas impulsivas que comunican controlados por sus emociones. Reaccionan con gritos, reaccionan con ira, reaccionan con insultos, reaccionan con sarcasmo, usan lenguaje inapropiado, grosero, siempre están chusmeando, criticando, quejándose. Esa es la forma de comunicarse. La pregunta para nosotros hoy es, si tuviéramos que calificar la comunicación en nuestra familia en escala del 1 al 10, ¿qué nota le pondríamos? ¿Pasaríamos el examen bien? ¿Pasaríamos el examen ahí apenas? ¿O definitivamente esta es un área en la que necesitamos mejorar, aprender, sanar y cambiar la manera en la que hemos venido haciendo las cosas? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a pedirle a Dios que continúe dirigiéndonos por lo que resta de estos minutos que tenemos por delante. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor. Es por eso que estamos acá, papá, porque tú nos has rescatado, Señor, y entendemos que ahora formamos parte de esta familia hermosa, Señor, y venimos acá a adorarte, a darte gracias a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras debilidades, Señor. Queremos escucharte, Señor, en un tema tan sensible en el que estoy seguro todos tenemos algo que aprender, todos tenemos algo que mejorar, Señor. Ayúdanos, Dios, a despojarnos de aquello que hoy podría impedir que escuchemos tu voz y que podamos comprender con claridad qué es lo que nos estás hablando, para atesorarlo en nuestro corazón, Señor, y ser obedientes llevándolo a la práctica cada día, Señor. Sánanos, transfórmanos, Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, la pregunta que nos planteamos hoy entonces es esta: ¿cómo podemos mejorar la comunicación en nuestros hogares? ¿Sí? ¿Cómo podemos ser más efectivos cuando nos hablamos entre los miembros de la familia, cuando compartimos nuestras opiniones, cuando decimos lo que pensamos, incluso cuando tenemos que manifestar nuestra inconformidad con algo? ¿Cómo podemos ser más efectivos? Vamos a responder la pregunta. Voy a compartir 3 conceptos que son fundamentales para mejorar la comunicación en nuestra familia. Seguramente hay muchos más a lo largo de toda la palabra de Dios, no me cabe la menor duda de esto, pero considero que estos son, digamos, el punto de partida, ¿sí? Son el punto de partida para poder mejorar en esta área. Los 3 principios los vamos a tomar del libro de Santiago. Esta carta escrita por Santiago es importantísima porque el tema central de lo que Santiago escribe
tiene que ver con la importancia de que nuestra fe debe ser respaldada por obras, ¿sí? Es una carta muy práctica, muy desafiante. Para Santiago de nada sirve saber mucho. Para Santiago de nada sirve tener buenas intenciones si no hacemos lo que tenemos que hacer. Nada nos sirve, familia. Sabernos la Biblia de tapa a tapa si no estoy aplicando nada de lo que allí Dios me enseña. De nada sirve tener buenas intenciones. No, el otro año, esa es mi meta para el 2025. Llegó 2025 y no, esa es mi meta para el 2026. ¿Para qué? Si ya sabemos que tenemos que hacerlo. Ya sé que tengo que empezar hoy, que Dios quiere que haga algo hoy, que Dios quiere que tome la iniciativa hoy, que Dios quiere que lo ponga en práctica hoy. ¿Para qué me voy a esperar? No hay forma, familia, de que nuestras familias sean verdaderamente bendecidas y podamos experimentar todo lo que Dios pensó para nosotros en Jesucristo si no empezamos a obedecer su palabra todos los días. No hay forma. Vean lo que escribió Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 25. No se contenten solo con oír la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y dice el 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Practicar la palabra de Dios añade bendición a nuestras vidas y Dios quiere seguir bendiciendo nuestras familias. Hay muchas más cosas que Dios quiere darnos, que Dios quiere mostrarnos, lugares a donde Dios quiere llevarnos, sueños que Dios quiere darnos también. Y si queremos experimentar todo eso, tenemos que empezar a ser más diligentes aplicando aquellas verdades bíblicas que ya hoy conocemos y que sabemos necesitamos empezar a implementar en nuestras familias. Entonces, 3 conceptos para mejorar la comunicación en familia. Número 1, si queremos mejorar la comunicación, debemos en primer lugar mejorar nuestra capacidad para escuchar. Mejorar nuestra capacidad para escuchar. Qué desafío más grande, ¿no? Qué desafío más grande. Yo sé que hay personas que tienen una habilidad muy buena para escuchar, para prestar atención, pero probablemente estamos viviendo una de las épocas donde más cosas compiten por nuestra atención. ¿Sí? Entretenimiento, redes sociales, trabajo, esto, lo otro, tantas cosas intentando captar nuestra atención que de a rato se nos vuelve un desafío para muchos de nosotros prestar atención a lo que las personas a nuestro alrededor nos quiere comunicar. Comunicar básicamente es interactuar, es un proceso de ida y vuelta. Yo escucho, luego hablo, yo escucho, luego hablo, yo escucho, luego hablo. Si nosotros queremos comunicar bien, debemos aprender no solamente a oír. Oír, la definición del significado dice que tiene que ver con percibir sonidos. Escuchar significa que yo pongo atención para comprender qué me están diciendo a través de los sonidos. Es un esfuerzo adicional que tengo que hacer. Tengo que escuchar atentamente. Tengo que escuchar lo que las personas me están diciendo para poder hacer una devolución adecuada, ¿sí? Hay personas que podrían estar en una conversación por horas, sin entender absolutamente nada de lo que se les está diciendo. Por eso sus devoluciones después son incorrectas, son inapropiadas, son inoportunas, porque como escucharon cualquier cosa, entendieron cualquier cosa, van a responder cualquier cosa también. Santiago 1, versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar. La traducción lenguaje actual dice así: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Ya nos advierte, ponga atención a esto porque esto es importante. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás. Dispuestos a escuchar a los demás. Hay personas que leen este texto y lo interpretan al revés, ¿sí? Y entonces, como decía Irene hace unas semanas, hay que buscarles el botón de apagado, a ver dónde los desactivo. Y a veces no lo encontramos tan fácil, ¿sí? Ahora,
Esto es lo que es importante cuando nosotros hablamos de aprender a escuchar, de prestar atención, ¿sí? A veces nuestro déficit de atención en el hogar va mucho más allá de un asunto de ser una persona distraída, ¿sí? Vamos a ver, hay personas que nos distraemos con mucha facilidad y yo me incluyo, nos distraemos porque sé que esta es un área en la que Dios aún me está puliendo. Desde muy chico me cuesta mucho poner atención. En la escuela, en el liceo, en la facultad, en cualquier lugar, tengo que esforzarme mucho para concentrarme porque se me hace difícil mantenerme concentrado por muchísimos ratos. Es un tema, lo conozco, lo sé, estoy al tanto de eso y entonces estoy trabajándolo. A veces las chicas me dicen, hey, papá, tiene que salir de modo avión, ¿sí? Porque me quedo ahí, me quedo oído y parece que estoy, pero en realidad no estoy. Es un área que tengo que trabajar, ¿sí? Sin embargo, ojo con esto es lo importante. No prestar atención a lo que otros me quieren decir muchas veces podría ser una señal que nos está alertando de un problema más profundo en el corazón. Ya no es un tema de que me desconcentro con facilidad y me voy y tienen que volver a aterrizarme para prestar atención. Es algo diferente. Es un asunto en el corazón que yo tengo que trabajar para poder comunicarme mejor. Es que hay personas que no son distraídas, es que simplemente no quieren prestar atención. Y eso es muy diferente. Muy diferente. Una cosa es cuando se me va y me desconcentré y me fui. Uy, ya estoy aquí de vuelta. Y otra cosa es cuando yo deliberadamente elijo no escuchar lo que otra persona me está intentando comunicar. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de esos problemas que necesitan ser sanados si es que alguno lo padece? ¿Sí? Estos son básicamente enemigos de la comunicación saludable que nos impiden escuchar atentamente. Número uno, el primer problema de la comunicación saludable, ahí van a ir apareciendo los subpuntos, es el orgullo. Orgullo nos impide prestar atención, nos impide escuchar. Esta es una de las actitudes más nocivas para establecer comunicación saludable, no solo en la familia, también en el trabajo, en la iglesia, con los amigos, la soberbia y el orgullo, porque como todo gira en torno a esa persona, hay narcisismo, hay egocentrismo, se vuelve incapaz de prestar atención a lo que los demás quieren escucharles. ¿Sí? Y no hay nada más complicado que intentar entablar una conversación con alguien que anda con el ego infladísimo. ¿Sí? Complicadísimo hablar con una persona así. Siempre tiene la razón o quiere tenerla así. Este es el que, ¿cómo es que dicen? Si no gana, la empata. Sí. No importa, yo de alguna forma voy a demostrar que yo tengo la razón. Sí. Es complicadísimo hablar con una persona orgullosa porque todos siempre están equivocados, menos él o ella. El problema siempre son los demás, el problema nunca soy yo, siempre son otras personas. ¿Sí? Es complicadísimo hablar con una persona orgullosa porque no tolera que nadie lo corrija. No importa con qué amor, con sabiduría, con paciencia, no importa. La persona orgullosa no acepta que nadie le corrija porque cree que todo lo sabe, porque cree que no falla, porque cree que no se equivoca, ¿sí? Y cuando otros están hablando, aunque parece estar allí, no presta atención porque considera que lo que los demás tienen para decir aporta muy poco a su vida. Entonces estoy, pero no pongo atención porque no me interesa lo que estás diciendo. El orgullo limita que podamos comunicarnos saludablemente, pasa fuera de nuestras familias, pasa en nuestras familias también. Este es Pablo en Romanos 12, en el contexto él está hablando sobre amor, dice el versículo 16, vivan en armonía los unos con otros, esta es la convivencia saludable en comunidad, no sean arrogantes, sino háganse solidario con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Sí? Para poder comunicarme saludablemente, yo tengo que aprender a escuchar a otros, a prestar atención y reconocer que hay ocasiones
en que quien podría estar equivocado soy yo. Y voy con esa disposición a un diálogo, a escuchar, para aprender, para aportar y para ver qué debemos corregir. ¿Sí? Segundo problema en el corazón, que ya no es un tema de distracción, que es algo más aquí en el corazón que nos impide escuchar. Este es súper común, es súper difícil entablar conversaciones o comunicarnos saludablemente con una persona que padece de inseguridad. Este es el segundo punto. ¿Qué es lo que hace la inseguridad en una persona a la hora de comunicarse? La pone en estado de alerta. Entonces, la persona insegura siempre está a la defensiva. Parece que está atento escuchando lo que uno le está diciendo, pero lo que está es atento para ver en qué momento se siente ofendido por lo que el otro dijo y va de frente de una. Lo que está esperando es escuchar aquello que no le gustó, aquello que no le pareció, para pelear, para atacar, para discutir, ¿sí? No puede escuchar con objetividad, todo lo toma personal, todo es un ataque malintencionado, por eso no escucha a nadie. No escucha a su cónyuge, no escucha a sus hijos, no escucha a sus padres. Y yo leía el perfil de una persona insegura que limita la comunicación saludable en casa y le preguntaba a Dios, Señor, un ejemplo bíblico de alguien que padeciera inseguridad, ¿no? Y para ver cómo acabaron sus días. Y pum, inmediatamente bajó a mi mente la historia del rey Saúl, primer rey de Israel. Muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Una historia súper interesante, de mucho aprendizaje. Uno la lee y uno ve tantas cosas en Saúl y uno dice, ¿qué hizo que Saúl terminara tan mal? Y justamente Saúl padecía de tanto orgullo, pero al mismo tiempo padecía de tanta inseguridad. Estos fueron los principales problemas en el corazón de este hombre, porque él pensaba que era tan grande, que era tan indispensable, pero al mismo tiempo era tan inseguro de su llamado, era tan inseguro de su identidad, que nunca fue capaz de escuchar a quienes quisieron ayudar. Porque la gente le habló, porque la gente le aconsejó, porque la gente le advirtió, pero Saúl no escuchó a Dios, Saúl no escuchó a Samuel, Saúl no escuchó a Jonatán, tampoco quiso escuchar a David porque siempre lo vio como un rival con quien tenía que competir hasta eliminarlo. Acabó malísimo Saúl, fracasó en su llamado como rey. Cuando nosotros no sabemos escuchar porque hay orgullo, porque hay inseguridad, no podemos esperar que las cosas anden bien en nuestras familias. Tenemos que estar seguros de quiénes somos en Dios y qué hay de malo si una persona piensa diferente, qué hay de malo si una persona opina distinto, qué problema hay, por qué tendría eso que generarme este tipo de emociones que me impiden comunicarme de una forma saludable, ¿sí? Y el tercer problema en el corazón que nos impide escuchar con atención, además de orgullo e inseguridad, es la indiferencia. La indiferencia. Indiferencia no surge porque alguien está distraído y porque se le olvidan las cosas y porque no puso atención. No. La indiferencia nace cuando el corazón se nos cauteriza, ¿sí? Cuando el corazón se vuelve insensible y deja de importarnos lo que pasa a nuestro alrededor. La persona indiferente no le importa el sufrimiento de nadie. No le importa, ¿sí? Su esposa le habla, no escucha. Sus hijos le hablan, no escucha. Y siempre está minimizando de alguna forma el dolor de las demás personas. Y uno se pregunta, ¿cómo podríamos sanar vidas en el nombre de Jesús? ¿Cómo podríamos sanar familias en el nombre de Jesús si no prestamos atención al sufrimiento de los demás? ¿Cómo los vamos a sanar si no sabemos qué les duele? No sabemos por qué están sufriendo. ¿Qué es lo primero que hace un médico cuando uno lo va a visitar porque requiere sanidad? Escucha, observa, presta atención a lo que el paciente dice para poder dar un diagnóstico adecuado y poder empezar el tratamiento. Si nosotros no escuchamos lo que las personas alrededor nos dicen, difícilmente podremos ayudarlas. Jesús observaba, Jesús prestaba atención, Jesús escuchaba, Jesús no era indiferente y esa compasión era lo que lo movía a sanar las vidas
de las personas que estaban a su alrededor hace 2000 años. Proverbios 1, versículo 8 dice: Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. 11 veces en los primeros 8 capítulos del libro de Proverbios se menciona esta expresión: escucha, hijo mío, escucha, hijo mío. ¿De cuántos problemas nos libraríamos nosotros? ¿Cuántas discusiones nos evitaríamos? ¿Cuánto sufrimiento no pasaríamos si aprendiéramos a escuchar a Dios en primer lugar, pero también a las personas que nos hablan? ¿Sí? Nos evitaríamos muchísimos problemas. ¿Sí? Y esto es lo importante, familia, que tenemos que prestar atención, porque además de estos factores internos que debilitan la comunicación en el hogar, el orgullo, la inseguridad, la indiferencia, probablemente nosotros somos la generación que más conectada, entre comillas, está. WhatsApp, Instagram, Internet, Google, YouTube, videojuegos, Netflix. Abrimos nuestro dispositivo y podemos conectar con cualquier persona en cualquier parte del mundo en tiempo real. Lamentablemente, hoy es cuando más desconectados de nuestra realidad estamos. ¿Sabe que hay gente que sabe más de lo que le pasa, no sé, a Karol G, sabe más de lo que le pasa a Leo Messi, sabe más de lo que le pasó a Juan Calvino, aunque esté muerto, que lo que le pasa a la persona con la que comparte el techo? Se lee las biografías de todo mundo, se lee los chismes de todos, pasa viendo reels, historias, pero el que está al lado mío, mientras que respire. Y no nos importa realmente el estado de las personas con las que compartimos. Si queremos mejorar la comunicación en la familia, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a prestar atención, sí. Número 2, si queremos disfrutar de una mejor comunicación, también necesitamos elegir bien nuestras palabras, ¿sí? No solo debemos aprender a escuchar, tenemos que aprender a hablar también. Como un niño, ¿no? Que va aprendiendo y que va descubriendo cuáles son las palabras adecuadas para usar en cada circunstancia, para usar en cada situación, cómo llamar a las cosas correctamente. Y el otro día estaba escuchando a un niño chiquito, sí, que apenas está empezando a hablar, apenas está empezando a pronunciar sus primeras palabras, y él estaba hablando ahí, intentando comunicarse con su madre. Por cierto, su mamá bien atenta, así, prestando atención a lo que el pequeñito trataba de comunicarle a través de sus sonidos y a través de algunas sílabas, y ella lo conoce bien, se ve que le presta atención, ella sabe lo que el chico estaba tratando de decir, a pesar de que a veces decía cosas que no tenían mucho sentido, sí. Uno lo escucha y uno dice, ¿qué está diciendo? O sea, no entiendo nada, pero la mamá comprende. Y está bien, el chico está aprendiendo, él está creciendo, está en un proceso donde va madurando poco a poco. Soltaba lo primero que se le venía a la cabeza. Yo lo miraba y pensaba, decía, wow, hay niños que son más coherentes que muchos adultos a la hora de hablar. ¿Sí? Es impresionante lo que podríamos ser nosotros capaces de decir sin filtrar primero, sin pensar primero el impacto que mis palabras podrían llegar a tener en la vida de otra persona, en alguno de los miembros de mi familia. ¿Sí? Yo no creo que de ninguna manera decir lo primero que se me vino a la mente sin pasarlo por el filtro adecuado sea lo que Dios espera de sus hijos. ¿Sí? Es que yo soy muy honesto y yo digo lo que pienso. ¿Sí? Yo lo primero que me vino a la cabeza, yo lo suelto porque así soy yo, voy de frente, voy a la cara de una vez. No, eso no está bien, eso no es así. No todo lo que nosotros pensamos debería salir de nuestra boca.
De ninguna manera. Santiago 3, versículos del 7 al 10. Vean qué interesante lo que plantea Santiago. Dice: el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Y dice el 9: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Nosotros tenemos que aprender a ser responsables por las cosas que nosotros decimos. Tenemos que cuidar nuestras palabras, tenemos que pensar nuestras palabras, tenemos que reaccionar con sabiduría, porque de la misma manera en la que nosotros podemos edificar nuestro hogar, podemos construir un matrimonio sólido, podemos crear hijos maravillosos sobre bases sólidas con nuestras palabras, también con nuestras palabras podemos destruir, podemos ocasionar dolor. No tenemos idea del poder que una palabra tiene en la vida de otro ser humano. Cuando las pensamos, las decimos con sabiduría, a partir de lo que enseña la palabra de Dios, va a haber bendición sobre esa vida, va a haber bendición sobre esa persona, va a haber bendición sobre nosotros. Pero cuando pronunciamos sin pensar, sin analizar, guiados por nuestras emociones, podríamos ocasionar muchísimo dolor. ¿Qué tipo de palabras deberíamos esforzarnos por usar nosotros? ¿Cuáles son las palabras que habitualmente deberíamos elegir para comunicarnos en familia? Voy a mencionar unos de manera muy breve. La Biblia nos da ejemplos. Número 1, debemos hablar palabras que afirman. Palabras que nos afianzan, palabras que nos dan seguridad, palabras que afirman quiénes somos nosotros. Vean lo que le dijo Jesús, lo que le dijo Dios Padre a Jesús, su Hijo, justo antes de iniciar su ministerio. Esta era la etapa previa al tiempo de desierto que venía para Jesús, 40 días de prueba. Usted ya las conoce. Mateo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Se acaba de bautizar, va para el desierto. Después del desierto, ¿qué sigue? Todo lo que vivió Jesús. Sí, algunos milagros, algunas sanidades, multitudes, fama y esto, pero también vino persecución, vino odio, gente le falló, le dieron la espalda. No eran tiempos muy buenos. ¿Te imaginas si las palabras del Padre al Hijo? Obviamente esto no es posible porque Dios es santo, Él no va a fallar, pero se imaginan si las palabras hubieran sido: ¿y será que lo logras? Es que no tienes idea de lo que te espera en el desierto, y luego del desierto viene una cruz, y esos que vas a elegir, esos 12, no, te van a hacer pasarla malísimo. ¿Se imaginan el desánimo? ¿Se imaginan el bajón? Todo lo que enfrentó Jesús en su ministerio público, las fuerzas siempre vinieron de sus conversaciones con el Padre. Prestaba atención, escuchaba a su Padre, y esta voz: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, fue lo que lo impulsó a poder seguir avanzando a pesar de las dificultades. Y pero hay padres que en lugar de afirmar a sus hijos, ¿qué hacen? Los llenan de duda. En lugar de afirmar a sus hijos, los llenan de temor. En lugar de afirmar a sus hijos, los llenan de inseguridades, y todos sus temores, todos sus complejos se los transmiten con las palabras que les dicen, ¿sí? Les causan dolor, les causan sufrimiento, les causan heridas. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu cónyuge, o a tus hijos, o a tus padres, o a tus hermanos, que estás complacido con él, que le amas, que le aprecias, que estás agradecido por su vida, por lo que hace a pesar de sus errores? ¿Sí?
Necesitamos pronunciar constantemente palabras que afirman, ¿sí? Palabras que le agregan valor a las personas y no que les restan valor. Pero número dos, además de palabras que afirman, debemos hablar palabras que forman. Palabras que afirman, pero también palabras que forman, ¿sí? Dichas igualmente con amor. Esto es importantísimo porque formación nunca tiene que ver con fuerza. Formación nunca tiene que ver con agresividad. Formación nunca tiene que ver con violencia. Estas conductas solamente distorsionan, deforman la familia, deforman el carácter de la persona. Cuando hablamos de palabras que forman, me refiero más bien a la palabra transformadora de Dios, el evangelio, ¿sí?, que trae sanidad a nuestras vidas, que trae sanidad a la vida de nuestros hijos. Y no me refiero a que necesariamente vamos a estar pronunciando versículos bíblicos todo el día. Eso está bien, sí, es necesario sentarnos con nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios y pronunciar la palabra de Dios, siempre y cuando tengamos el cuidado de que esto no se vuelva una tradición religiosa más dentro de tantas muchas que hay, que no se vuelva solamente algo que hago por cumplir y ya. Las palabras de verdad, las palabras con las que nos nutrimos de la Biblia, tienen que ser pronunciadas diariamente en nuestros hogares de una forma natural, ¿sí? Eso debería ser nuestro lenguaje, de esa forma deberíamos expresarnos, con el propósito de enseñar, con el propósito de corregir, con el propósito de disciplinar. Y sabe que es súper importante cuando hablamos de palabras que forman, que debemos aprender a incluir en nuestro lenguaje una palabra súper sencilla compuesta solamente por 2 letras. No. 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 Usted sabe que el Padre también le dijo que no a Jesús. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Era posible. Para Dios, ¿qué es imposible? Pero no era su voluntad, porque tenía otro plan, porque el propósito era otro, porque Jesús vino con un propósito, el Padre lo envió para un propósito, y gracias a que Dios no respondió de una forma que hubiese sido positiva para nuestro Salvador, hoy nosotros podemos hallar salvación en Jesucristo, ¿sí? ¿Se imagina qué desastroso sería si Dios nos dijera que sí a todo? Que todo lo que se nos ocurre pedirle en oración, siempre que Dios lo respondiera con un sí. Eso sería un desastre para nosotros. Gracias Dios porque sabes ponernos límites. Gracias Dios porque sabes disciplinarnos. Gracias Dios porque sabes decirnos que no. Dice Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Sí. Necesitamos hablar palabras que afirman, sí, pero también palabras que forman, que establecen límites, que corrigen, que enseñan, que disciplinan, sí. Y número 3, además de palabras que afirman y que forman, debemos también hablar palabras que sanan, palabras que traen sanidad. A veces somos muy buenos para decir palabras que culpan en lugar de palabras que perdonan. A veces somos muy rápidos para decir palabras que hieren en lugar de palabras que curan. Decimos palabras que juzgan en lugar de palabras que consuelan. Buenísimos para estar recordando con palabras el dolor del pasado en lugar de estar con palabras ayudándonos entre nosotros a mirar el futuro con esperanza. Palabras que sanan, ¿sí? Nunca podremos hablar de comunicación saludable en la familia si somos de los que constantemente están poniendo el dedo en la herida en lugar de buscar cómo sanarla, en lugar de buscar cómo cerrarla, en lugar de buscar cómo pasar la página y seguir hacia adelante mirando el futuro de una forma distinta. Sí, la Biblia enseña que nuestras palabras tienen poder para construir, pero que al mismo tiempo tienen poder para destruir. Que nuestras palabras tienen poder para dar vida, para traer sanidad en medio del dolor de alguien, pero también tienen poder para herir con profundidad a una persona. ¿De cuál queremos ser nosotros?
¿Qué tipo de palabras queremos pronunciar constantemente? Proverbios 16:24 dice: las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. Tenemos que aprender a hablar un lenguaje distinto si queremos comunicarnos de forma saludable en nuestras familias. Entonces, número 1, para mejorar la comunicación, escuchar con atención. Para mejorar la comunicación, elegir bien nuestras palabras. Y tercer y último punto, si queremos mejorar la comunicación, también necesitamos aprender a controlar nuestra reacción. ¿Sí? Aprender a controlar nuestra reacción. Importantísimo, importantísimo. Este punto está directamente vinculado con la forma en la que nosotros manejamos nuestras emociones. ¿Sí? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? ¿Cómo? ¿Sí? Otra vez, hay personas que no se atreven a hablar con sus familias porque tienen temor a la reacción que uno de sus miembros pueda llegar a tener cuando se expresan. ¿Sí? Si es impulsiva, si es agresiva, si es indiferente, si es irracional, si es manipuladora. Por eso muchas personas están corriendo a buscar oídos fuera de casa. Por eso hay muchos hijos que ya no quieren hablar con sus padres o con sus madres, porque no tienen ni idea de cómo podría ser la reacción cuando compartan el cómo se siente. ¿Sí? Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Pero otra vez, pareciera ser que invertimos el orden de las palabras, ¿sí? Rápidos para enojarnos, rápidos y enojones. Sería el título de la película de muchas personas. Con nada explotan. ¿Sí? Los vuelves a ver. Ardió Troya, me dice Vale. Con nada explotan. Por todo y por nada. Santiago sabe lo difícil que es quedarnos en silencio. Nos ganan los impulsos, nos controlan las emociones, disparamos cuando estamos enojados, cuando estamos frustrados, cuando estamos cansados, cuando estamos desanimados, tristes. ¿Y quién se lleva la peor parte de todas esas emociones mal manejadas? No siempre es el jefe, no siempre es el vecino, no siempre es mi mejor amigo, no siempre es el compañero de ministerio en la iglesia. Lamentablemente todo eso se queda, llegamos y lo tiramos en casa, a la esposa, a los hijos, al hermano, a la mamá, al papá. No siempre lo que otro me va a decir me va a causar gozo o me va a poner feliz, porque algunas veces lo que vamos a escuchar podría generarnos dolor, y eso es válido, eso está bien. Lo que no podemos permitir en este escenario es que nuestras emociones sean las que determinen siempre nuestras acciones. Nosotros debemos responder no a partir de lo que siento, sino a partir de lo que creo. Hay momentos en que lo que siento se alinea bien con lo que creo y puedo actuar de esa manera, pero hay momentos en que lo que siento no se alinea para nada con lo que creo y con lo que Dios espera de mí, y ahí tengo que saber ponerme límites. Tengo que pedirle ayuda al Espíritu Santo, dominio propio y fuerza de voluntad para establecerme límites a mí mismo, ¿sí? Y decir: esta no es la forma en la que Dios espera que yo reaccione con los miembros de mi familia. Proverbios 25:28, este es uno de los textos más desafiantes que encuentro en la palabra de Dios. Quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección.
O sea que estamos a merced de las estrategias del enemigo, totalmente desprotegidos, súper vulnerables para hacer cualquier cosa que en algún momento dijimos: yo jamás haría eso, yo jamás diría eso. Pero movidos por ira, por tantas cosas, terminamos haciendo lo que no deberíamos. Y Santiago dice que somos buenísimos en muchas cosas. Dominamos animales, la ciencia, la tecnología, la agricultura, desarrollamos un montón de técnicas que permiten avances de la tecnología, pero ¿cómo nos cuesta dominar ese miembro tan pequeñito del cuerpo? La lengua. ¿Cómo nos cuesta dominar ese cuerpo tan pequeñito? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? ¿Sabe por qué nos cuesta tanto? Porque hacerlo requiere la fuerza y el poder del Espíritu Santo. No podría hacerlo en mis fuerzas. Necesito al Espíritu Santo de Dios que habita en mí, ayudándome cada día para poder cuidar mis palabras y para poder cuidar mi reacción cuando estamos intentando comunicarnos en familias. Y esto es lo que tiene que darnos esperanza a nosotros en Jesucristo. ¿Sabe cuál es una de las mayores evidencias de una persona que vive en la llenura del Espíritu Santo, o que está lleno del Espíritu Santo? Ojo con lo que voy a decir, lo digo siempre con respeto, después voy a explicarlo con 3 líneas rápidas. Adrian Rogers, un reconocido pastor, líder de muchas iglesias allá en Estados Unidos, él dijo: una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene. Una señal de estar lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino controlar la que se tiene, ¿sí? Yo no estoy diciendo que hablar en lenguas sea un don que haya cesado. Creo que el Espíritu Santo sigue otorgando este don a algunos cristianos para usarlo conforme a lo que establece su palabra. Sin embargo, no es hablar en lenguas, no es profetizar, no es predicar elocuentemente, no es cantar hermosas adoraciones. Lo que refleja cuando alguien está lleno del Espíritu Santo es saber elegir las palabras adecuadas para comunicarnos con las personas que tenemos cerca. Y si estamos fallando en esto una y otra vez, si somos imprudentes, si nos controlan las emociones, si no le ponemos filtro a nuestra lengua, hay señales de que necesitamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. No podemos, familia, seguir soltando lo primero que se nos vino sin cuidar cómo esto podría impactar la vida de otras personas. Escribe Pablo en su carta a los Efesios, él está hablando de ser llenos del Espíritu Santo. Él dice en Efesios 4, 29, 30: eviten toda conversación obscena, no algunas. En su casa no, pero en su trabajo sí. Dice toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Esa frase que dice conversación obscena, en otras versiones se traduce como eviten toda palabra corrompida, ¿sí? Y esa palabra en griego original, que se traduce como corrompida, se usaba en la antigüedad para referirse a algo que estaba sucio, que estaba podrido, ¿sí? La usaban para hacer referencia a alimentos, frutas o verduras que llegaban a un estado de descomposición. Lo que es el autor de Efesios nos está diciendo es que este tipo de palabras literalmente apestan delante de Dios. ¿Por qué llevaríamos podredumbre a nuestras familias? ¿Por qué? ¿Por qué? Mala comunicación, no ponerle filtro a lo que pensamos, el no cuidar nuestra reacción, está destruyendo matrimonios, familias, relaciones, empresas, iglesias. La buena noticia es que hay esperanza en Jesús. Él no murió para dejarnos de la forma en la que nos encontró.
Él quiere sanarnos, Él quiere curarnos, Él quiere transformarnos, Él quiere darnos vida y quiere que a partir de una relación con Él nosotros podamos crecer en esta área, que nosotros podamos construir familias sólidas, familias saludables a partir de una buena comunicación. Buena comunicación en familia, amor, respeto, honra, paciencia, amabilidad, afirmación es igual a familias saludables. Mala comunicación, gritos, ira, violencia, irrespeto, manipulación, silencio, indiferencia son familias que van enfermando de a pocos. ¿Qué le parece si se pone de pie? Vamos a terminar orando. ¿Sabe qué hizo Jesús? No falló. Habitó por esta tierra, no le erró al blanco ni una sola vez. No había forma de que él fallara. Lo arrestan, lo llevan ante Herodes, empiezan a acosarlo con preguntas. Él tenía la verdad para responder. Él es la verdad. Podría responder con argumentos sólidos y dejarlos a todos en silencio, como muchas veces lo hizo anteriormente. Pero ¿sabe qué hizo? Dice Lucas 23:9 que Herodes lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no contestaba nada. El desafío es este, familia. Tenemos que pedir a Dios sabiduría para poder escuchar, sabiduría para hablar correctamente cuando hay que hacerlo y sabiduría para guardar silencio cuando hay que hacerlo. A veces hay que esperar a que bajen las emociones, a veces hay que esperar a que se calme la tormenta para poder comunicar de forma correcta. No lo hagamos al calor de las emociones. No permitamos que los impulsos nos lleven a ocasionar heridas a gente que amamos profundamente. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta área tan importante, Señor. Si es que verdaderamente queremos construir hogares fuertes, hogares sólidos, Señor. La comunicación saludable, papá. ¿Cuántas familias hoy, Señor, se están cayendo a pedazos, Dios, por la incapacidad que hay para poder comunicar de una forma correcta, Señor? Ayúdanos, Padre bueno, para crecer también en esta área, Señor, para prosperar también en esta área, papá. Así como queremos prosperar en muchas otras, queremos prosperar, Señor, seguramente en nuestra relación con vos. Queremos prosperar, Señor, en nuestras carreras profesionales. Queremos prosperar, Señor, financieramente. Queremos prosperar, Señor, en los ministerios que nos has encomendado, Señor. Pero que crecer en esto también sea un anhelo nuestro, Señor. Porque a la larga podría ser esto algo que está obstaculizando que podamos seguir avanzando, Señor. Que podamos seguir avanzando. Ayúdanos, Dios bueno. Tu Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos dé la sabiduría y las fuerzas cada día, Señor, para poder comunicarnos correctamente, que cuando haya que escuchar podamos realmente prestar atención, Señor. Cuando haya que hablar podamos hacerlo correctamente, Padre. Y sobre todo, Señor, no dejes que nuestras emociones nos gobiernen, Dios. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Nos has dado las emociones, Señor, y a través de ellas podemos honrarte, Padre. Podemos amarte, podemos adorarte, podemos alabarte, Señor. No permitas, Señor, que ellas nos lleven, Señor, a pecar en contra tuyo, Señor, a deshonrarte y a deshonrar a nuestra familia, a deshonrar a las personas que amamos, Dios. Gracias por esta noche, Señor, en la que nos presentamos como comunidad, listos para compartir la mesa juntos, Señor. En esta jornada de ayuno también, donde algunos, Señor, se han abstenido de comer alimento, Señor, sólido por algún tiempo, papá, para acercarnos más a ti, Señor. Renueva nuestras fuerzas, oh Dios.
Purifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos claridad para tomar decisiones más sabias en nuestras familias, Señor. Y sobre todo, papá, seguimos intercediendo por lo que hemos estado orando a lo largo del día. Por nuestras familias, por nuestros matrimonios, por nuestros hijos, por nuestras finanzas, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a ver milagros. Milagros de sanidad, milagros de transformación, milagros de personas regresando a casa, Señor, teniendo ese encuentro real, personal, genuino y transformador contigo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hasta aquí hemos recibido de ti en estos 3 temas. Sabemos que sí, así lo harás en el que falta para cerrar esta serie, Señor. Que podamos seguir construyendo nuestras familias sobre la roca firme que eres tú, nuestro Señor, Salvador y Rey Cristo Jesús. Oramos, papá, y ponemos estas cosas en tus manos. Amén y amén. Gracias, familia.